Porque el banco no te va a prestar tomar la decisión, tanto tú como tu familia, de establecerte específicamente en Vancouver. Teníamos la idea de buscar un país que nos ofreciera seguridad, nos ofreciera un futuro, oportunidades. A pesar de que Estados Unidos tiene muchas oportunidades, Canadá ofrecía muchas más garantías para la familia. Y de hecho Vancouver no es la más costosa del todo. Ya soy máster, ya conseguí la posición de mis sueños. No, sal a buscarla. Y en 10 años más va a seguir siendo la misma. O sea, si tienes las ganas, si tienes la fuerza de voluntad, porque de esa se requiere, pero con ganas, porque hay bache tras bache, tras bache, tras bache, tras bache, que no están dispuestos a pagar el precio. Pero a pesar de que había llegado a un sitio que es muy conocido por mí, muy familiar, tenía 2 días ahí y ya no me sentía que ese era mi lugar. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Liliana Marlén, soy Real Estate Agent aquí en la Columbia Británica desde hace 10 años. El día de hoy estamos súper contentos porque estamos aquí con la presencia de un apreciado amigo, Álvaro Salom, que es proveniente de Colombia, el cual nos va a estar contando un poquito más acerca de su historia, las travesías que tuvo que pasar para llegar acá y establecerse en el territorio en el que nos encontramos. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Lilian, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Para presentarme un poco, yo soy colombiano, como lo decía Lilian. Llegué aquí a Vancouver hace 4 años, junto con mi familia. Tengo 2 hijos, una esposa, y vinimos básicamente con la aventura esta de ser migrantes bajo la modalidad de estudiantes internacionales. Actualmente me dedico a la parte migratoria, tengo una empresa, se llama SCAS Immigration, y pues nos dedicamos a brindarle oportunidades también a latinos y al público en general que desea buscar métodos migratorios para poderse establecer o llegar aquí a Canadá. Bueno, platícanos un poquito más acerca, porque ahorita nos estuvo platicando súper interesante, honestamente, sobre, ahora sí que fue un viacrucis que te aventaste de países, que si Ecuador, que si no sé qué, que si Estados Unidos, que si se regresó a no sé cuánto, que si Costa Rica. Entonces, imagínate, o sea, qué interesante. Pero más interesante, bueno, igual podemos profundizar un poquito más adelante acerca de las experiencias en cada país, pero lo que a mí me intriga, Álvaro, es entender por qué después de haber estado en Costa Rica, Ecuador, en una de las ciudades más soleadas de Estados Unidos, que es Miami, eventualmente tomar la decisión, tanto tú como tu familia, de establecerte específicamente en Vancouver. Pues, ¿sabes qué es bien interesante la historia? Sí tuve la oportunidad de estar viviendo 8 años en Costa Rica, 1 año en Ecuador, por lo menos de manera corrida en Estados Unidos, si contara todo el tiempo que estuve ahí, más de 1 año, específicamente en Miami, y decidimos finalmente Vancouver por una casualidad. Teníamos la idea de buscar un país que nos ofreciera seguridad, nos ofreciera un futuro, oportunidades, y Canadá definitivamente era uno de ellos. Estábamos decidiendo Canadá, Australia, Estados Unidos, pero Estados Unidos no nos ofrecía ninguna alternativa migratoria real. Australia finalmente lo terminamos descartando por lo lejos y dijimos, ok, nos vamos a Canadá, pero Canadá es gigante. ¿Qué ciudad podríamos escoger? Empezamos a mirar cuáles eran las opciones disponibles y pues obviamente las de siempre: Montreal, Toronto, incluso Calgary y Edmonton estaban en ellas. Y por ahí aparecieron 2 ciudades interesantes, Vancouver y Victoria. Nos empezamos a hacer los estudios, a analizar cuáles eran los pros y contras de cada una de las ciudades. Y cuando descubrimos que Vancouver, a pesar de estar aquí en Canadá, en el congelador que le llaman, Vancouver tiene una temperatura bastante agradable. Sí. Y un aspecto peculiar es que decían que en Vancouver llueve todo el tiempo. Sí es cierto, llueve, pero yo viví en Costa Rica. Costa Rica vive lloviendo 9 meses al año. Y en realidad cuando llueve, llueve muchísimo. Sí. Vancouver no era una opción para nada descartable. Aparte del clima, es hermosa la ciudad. Entonces, pues decidimos por eso Vancouver. Si alguna cosa que les puedo yo decir es, de las veces que yo he escuchado y platicado con Álvaro, me queda clarísimo que es una persona súper analítica. Entonces ahorita pues casi que nos hizo su checklist, que te puedo asegurar que casi que a lo mejor yo creo que lo escribiste, lo tachaste, sí, lo rehiciste y todo el rollo. Más sin embargo me queda todavía una pregunta más, Álvaro.
o sea, estamos hablando de Miami y Vancouver. Sí. O sea, ¿qué fue? ¿Cuál fue aquella cosa que tú dijiste? ¿Sabes qué? Independientemente de, como bien lo decías, que no hubiese opciones migratorias en Estados Unidos, en tu comparativa, digo, valga la redundancia, dado que eres analítico, ¿cuál tú dirías que es la cosa por la cual Vancouver gana en comparación de Miami? Porque hace ratito, precisamente antes de empezar, pude ver yo, tu expresión facial cuando te dije, ¿por qué no Miami? Y, o sea, fue como un rotundo no. No lo dijiste, pero tu expresión, o sea, no había duda. O sea, Miami no era ni opción. Indiscutiblemente, todo latino le dicen Miami y lo único que se te viene a la cabeza es playa, sol. Chévere, estás compartiendo con toda la cultura latinoamericana, lo cual no es para nada negativo, es muy bueno. Pero luego cuando empiezas a analizar todos los aspectos, todos los detalles, pues me di cuenta que a pesar de que Estados Unidos tiene muchas oportunidades, Canadá ofrecía muchas más garantías para la familia. Aquí tengo una gran ventaja, mis hijos están estudiando súper cerca de donde vivimos y ellos van caminando a la escuela. Claro. Y me siento muy seguro de eso. Me siento sumamente tranquilo. Canadá nos ofrece eso, nos ofrecía algunos beneficios en la parte familiar. Y pues definitivamente eso era lo que yo buscaba. Yo buscaba estar en un lugar que me permitiera estar tranquilo porque mis hijos están en un ambiente sano, están creciendo, se están desarrollando y están teniendo oportunidades que quizás muchos de nosotros no hemos tenido antes. Entonces, analizando todas las situaciones, todos los pros y contras, Vancouver definitivamente está por encima de cualquier otra ciudad. Te voy a contar una anécdota. El año pasado fue la primera vez que salí de aquí de Canadá. Tuve la oportunidad casualmente de ir de visita un fin de semana a Miami. Ok. Cuando llegué yo iba súper emocionado otra vez, como que, ¡ay, qué bueno! Voy otra vez por donde está mi familia, tengo amigos, claro. Qué interesante. Pero a pesar de que había llegado a un sitio que es muy conocido por mí, muy familiar, tenía 2 días ahí y ya no me sentía que ese era mi lugar. Me sentía muy lejos de mi hogar, de mi casa. Ya. Y definitivamente a los 2 días decía, ya me quiero regresar a Vancouver. Sí. Se escucha loco, pero en realidad eso me pasó. Yo dije, definitivo, Vancouver fue la mejor elección que he podido hacer. Mi familia ha venido y me dicen definitivamente sí la pegaste. O sea, escogiste la ciudad indicada. Ay, qué cool. Ahora un aspecto fundamental que sé que en general no puede caer muy bien lo que voy a decir, pero es realista, pero es muy realista. Lo primero que nos dicen de Vancouver es una ciudad extremadamente costosa. Si bien puede ser un aspecto sumamente negativo, yo le encontré un lado muy positivo. Si es una ciudad que es muy costosa, quiere decir que las oportunidades que hay aquí también tienen que ser muy buenas. A la par, exactamente. Entonces, de eso me basé y analicé y decía, ok, bueno, ¿cuántas empresas tiene Vancouver y cómo la gente puede vivir en Vancouver? Totalmente de acuerdo. Y definitivamente eso fue uno de los puntos. Si en Vancouver es caro, es porque hay muchas oportunidades buenas. Y no solamente eso, si te pones a pensar es que, ¿qué lo hizo llegar a ese punto? A ese lugar tan exclusivo como en el que se encuentra ahorita, ¿no? Definitivamente, muchos migrantes les atrajo la opción de poder invertir en esta ciudad. Así es. Y es una ciudad que te ofrece todo. No es una ciudad grandísima, pero tampoco es una ciudad extremadamente pequeña. Tienes una combinación de playa, montañas, buen clima, ciudad también. Exacto. Tienes que manejar 40 minutos y estás en lugares que parecen granjas espectaculares o sea, es que es ensueño. Sí, totalmente. Y la facilidad de tener un sistema de transporte que yo creo que muy pocas ciudades ofrecen. Totalmente de acuerdo. Ahora me voy a remontar un poquito hacia atrás lo que comentabas ahorita en cuanto a la visita que tuviste la oportunidad de hacer a Miami, donde ya no te encontraste, donde ya no, o sea, no pegó, pero ni a trancazos, ya no había manera. ¿Por qué saliste de Colombia? ¿Qué fue aquello que te hizo tomar la decisión de agarrar tus maletas, empacar todo, independientemente de tu ropa, empacar sueños, vida, familia, todo, y salir? Sabes que es una pregunta bastante interesante. Quizás muchos de los colombianos y personas de Latinoamérica
quizás se van a poder identificar o van a pensar lo primero es, no sé, nuestros problemas normales de allá, la violencia. Sí, Colombia es un país que tiene ciertos problemas y ciertas situaciones, pero hay muchos otros aspectos que finalmente me hicieron recapacitar y decir, yo realmente quiero estar toda mi vida aquí, yo realmente quiero que mis hijos tengan este mismo ambiente para crecer. Ya. Latinoamérica definitivamente es hermoso, tiene muchas cosas positivas, pero yo quería tener otro tipo de oportunidades, otro tipo de desarrollo. Canadá tiene una combinación bastante, no sé cómo decirla, no voy a decir perfecto porque se escucharía un poco raro, pero sí tiene una muy buena combinación, tiene variedad cultural, nos reciben como migrantes de una manera bastante más positiva que en muchos lugares. Totalmente de acuerdo. Y te permite desarrollarte en muchos aspectos. O sea, aquí tienes facilidades que no vas a encontrar en otro lugar, pero sí salí pensando en buscar un sitio más tranquilo y más seguro para mi familia. Buenísimo. Qué linda, o sea, qué lindo análisis como tú lo estás haciendo y al final del día yo creo que sí fue una decisión de peso al final, más bien una razón de peso para tomar la decisión. Completamente. Buenísimo. Y, o sea, ya después de 4 años de haber salido de allá, cada día que pasa aquí, digo, fue la mejor decisión y fue el momento ideal para hacerlo. Okay. Decías ahorita algo súper importante, que todo mundo, eso es algo que yo también, por el giro que yo tengo de trabajo, todo mundo te lo dice. Está carísimo, ni lo veas, no es imposible, o sea, la calidad de vida muy buena, pero carísimo. Y que no sé qué, y que el empleo, y que las casas imposibles de comprar, y que no sé qué. ¿Qué pensabas tú cuando te lo decían antes de llegar acá? Ok, definitivamente fue un aspecto que tuvimos que revisar. Efectivamente encontramos que las rentas estaban costosas, pero comparativamente hablando, Toronto, que es la ciudad más grande de aquí, tiene rentas similares. Pero la gran diferencia es que Toronto es enorme. Yeah. Yo no quería pasar toda mi vida, o gran parte de mi vida, metido en un sistema de transporte durante 1 hora y media para poder llegar a mi trabajo y poder, no sé, desarrollarme. Aparte, que tampoco quería estar a menos 20 grados en el invierno. Totalmente, sí. Entonces, sí fueron aspectos que analicé, pero las rentas al final estaban bastante equilibradas. Y de hecho, Vancouver no es la más costosa del todo. Exactamente. En muchos aspectos, Toronto es mucho más costoso también. Pues no es nada más que una mala fama. O sea, volvemos a lo mismo y yo parezco disco rayado. Es mala fama, ¿pero por qué? Porque se dejan llevar por los comentarios del primo, del amigo, del tío, de X, Y o Z que no tiene ni idea, o que como bien tú lo comentabas tras cámaras, que no están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? El que hay que trabajar. Digo, o sea, o al final del día, ¿cómo estábamos pensando? ¿Que íbamos a venir y que simplemente por nuestra bonita cara se nos iban a dar las cosas? Pues sí, obviamente no. Es un aspecto de que definitivamente quizás tenemos que cambiar un poquito de opinión, de chip, de estar acostumbrados a que decimos, ok, vamos a migrar y todo va a ser color de rosa y ya vamos a llegar con un súper salario, con súper oportunidades y que todo va a ser fácil. Definitivamente hay que llegar y trabajar por esos sueños. Es fundamental. Ahora, si comparamos realmente el costo de vida de Vancouver versus algunas otras ciudades dentro de Canadá, el costo de vida no está tan alejado de esas otras ciudades. Obvio, sí vamos a encontrar ciudades que son más económicas en muchos otros aspectos. Pero la pregunta es, ¿esos salarios realmente que hay en esas ciudades que son más económicas, el costo de la vivienda, equilibran con los salarios de acá de Vancouver? Ahí es la diferencia. Y estás dispuesto a vivir en esos lugares también. Es correcto. Y estás dispuesto a ir a pagar el precio, a gastar más tiempo, que al final es lo que nos permite tener cierta libertad dentro de Canadá. Es tiempo, es la calidad de esa vida que terminaste tu trabajo y puedes ir a la casa a compartir con tu familia. Exactamente. Obvio, hay que ser muy objetivo. Los primeros años, para todas las personas que somos migrantes, y por lo menos en la línea que vinimos nosotros, que fuimos como estudiantes internacionales, es sumamente más complejo poder llegar a ese punto, porque nos toca conseguir no un trabajo, a veces 2, a veces hasta 3 tipos de trabajo
para poder mantenernos al principio mientras nos podemos establecer aquí. Exactamente. Pero definitivamente es posible. Exactamente. Es un proceso de adaptación al final del día. Completamente. Y las personas también tienen que venir con la mente un poco más abierta a decir, ok, si bien yo en mi país, voy a poner un ejemplo, no lo tomen a mal, yo soy administrador realmente financiero, pero por el hecho que yo fuera administrador financiero, quiere decir que yo iba a venir aquí a ejercer mi profesión de forma inmediata. Claro. Lo mismo me pasa a diario. Muchos clientes son médicos, muchos clientes son abogados, muchos clientes son ingenieros. O sea, todas las ocupaciones realmente son respetables. Pero cuando llegas aquí, simplemente cambia el chip por un momento. Hay oportunidades de trabajo en otras áreas. Aprovéchalas. Exacto. El país te va a ir abriendo más puertas para que finalmente llegues a la posición que tú sueñas. Pero para eso hay que pagar un precio. Y dale, ¿qué tal que te toca reinventarte completamente? O sea, ¿qué tal que eras X, Y o Z en tu país y resulta que lo acabas de decir perfectamente, que se te abrieron las puertas para algo que ni por aquí te pasaba? Totalmente. Y que resultó gustarte mucho más, llenarte, ¿no? de regocijo o de gozo el literalmente estar ofreciendo ese tipo de servicio o trabajo o lo que termine siendo. Así es. Entonces, puede que haya sido tu caso, porque ahorita Sí. tú estás en un ramo completamente distinto. Totalmente. ¿No? Y a eso voy. O sea, al final sí llegué. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de trabajo en otra industria completamente diferente. O sea, yo estaba en la industria de la alimentación en Colombia. Cierto. Entonces es muy diferente a lo que estoy haciendo. Cuando estaba en Costa Rica trabajaba en la línea de la educación, que tampoco era la de aquí. Entonces, claro, sí, me tocaba desacomodarme, me tocó aprender, por supuesto. Y el caso mío sí. Ahora lo que hago, lo disfruto al máximo. O sea, en serio que estar en contacto con las personas, escucharle cuáles son los sueños, cuáles son las metas, hacerles por lo menos, decirle la información que realmente necesitan. Exactamente. Y que estén preparados para eso. Van a cambiar su situación actual por una que quizás no es la que esperan, pero están luchando por su meta, por su objetivo. Tienen que pagar este precio. El primer escaloncito, páguenlo, consigan un trabajo. Aquí hay comunidad, sí hay opciones de trabajo. Exacto. Y eso nos lo brinda este país. Exactamente. Ahora, yo puedo hablar de este. No sé si en otros países les ofrecen las mismas posibilidades, pero al menos aquí sí las hay. Totalmente. Hablando de eso, bueno, me dices que es súper satisfactorio para ti hablar con esas personas y guiarlas en el camino de la migración. ¿Cuáles son las preguntas más normales que te hacen o las que más consistentemente te hacen? Okay. Como cuáles son sus miedos, como cuáles son sus dolores, como cuáles son o aquellas mega expectativas que tienen, que pueden ser chistosas o que pueden ser como para morderte la uña. Sí. Muchas de ellas, incluso yo me logro identificar con esas personas. En otras, simple y sencillamente, son preguntas que salen de la desinformación absoluta que encontramos en las redes sociales. Ok. Entonces, sí me río porque, al fin de cuentas, yo también escuché esa información, pero hay personas que sí caen en ese engaño, en esa trampa. Bueno, esa es otra. Ese es otro podcast. La pregunta más usual que en principio teníamos era: ¿es cierto que en Canadá te pagan por irte a vivir allá? Hazme el favor. Eso no es cierto. ¿Quién te dijo eso? No es que me mandan los pasajes, me mandan todo porque es que ellos están desesperados porque yo me vaya a poblar el país. No. ¿Es cierto que me pagan por ir a tener hijos allá? No, o sea, es que no es así. O sea, esa no es la realidad. Por favor, hay que revisar a detalle. Sí. Ahora, sueños y situaciones que me han preguntado es bastante, es como que, oye, si yo me voy a estudiar una maestría allá, sí me voy a poder desarrollar profesionalmente. Claro, yo también tenía esa misma preocupación. Yo no fui el que estudié, fue mi esposa. Okay. Pero ella venía a hacer una maestría. Yo decía, ok, va a hacer una maestría allá en Canadá y luego de eso va a tener opción a desarrollarse en su campo profesional. O sea, va a valer la inversión que estamos haciendo. Claro, exacto. Esa pregunta me identifico completamente y esa es bastante frecuente. Al final la respuesta, inicialmente yo no tenía una respuesta desde mi punto de vista personal, que es lo más importante para yo poderle transmitir la misma seguridad a la persona. Total. Hoy, ya después de 4 años, habiendo graduado a mi esposa, ya habiendo logrado... ¿Qué pasa? No, no sé. Exacto, algunas de las metas,
Pues obviamente ya les puedo decir, sí, definitivamente hay espacio. Claro, en principio también salió de una maestría y decía, ok, ¿dónde está mi trabajo de oficina? ¿Dónde está mi trabajo en el área de que me quiero desarrollar? No tenía experiencia, le tocó Exacto. empezar a crear su experiencia. La famosa experiencia canadiense, ¿no? Total. Y que luego vas y pides trabajo y te dicen que no porque no tienes experiencia canadiense. Totalmente. Pero lo importante y lo bonito de todo esto es que, claro, ya lo vivimos y ya lo sé. Cuando me lo preguntan, le digo, es un dolor que yo también tuve, no te preocupes. Fue la misma preocupación. Sí es válida. Ahora, mi respuesta es muy sencilla. Sí la vas a tener siempre y cuando sigas luchando por ella. Exacto. No es que me quedo en la casa quejándome que no hay oportunidades. Que porque ya tengo el título, ¿no? Exacto. Ya soy máster, ya conseguí la posición de mis sueños. No, sal a buscarla. Exacto. Las oportunidades aquí están afuera. Así es. Y esa es la realidad de todos. Y no hay ninguna diferencia. Cuando me dicen, oye, pero es que hay oportunidades solamente para los ingenieros. No, hay oportunidades para todo el que tenga las ganas de venir a buscarlas. Totalmente. Y eso es lo bonito de Canadá. O sea, sí nos da opciones de que podamos enfrentarnos. No todo es fácil, definitivamente. Pero hay que luchar por eso. Exacto. No, de una. O sea, tienes toda la razón. Y independientemente que nosotros migramos en diferentes tiempos, ¿no? Sí. Tú tienes, bueno, se podría decir únicamente 4 años. Yo llevo significativamente más, pero es que es la misma. Y en 10 años más va a seguir siendo la misma. O sea, si tienes las ganas, si tienes la fuerza de voluntad, porque de esa se requiere, pero con ganas, porque hay bache tras bache, tras bache, tras bache, tras bache. Y si te das por vencido, pues ahí te quedaste a medio camino. Sí. Y hay un aspecto que quizás sí es bueno que lo mencionemos. A veces nos vendieron también la idea de que venirnos sin el idioma es sumamente fácil. No, ese es un error que la verdad sale muy costoso. Desafortunadamente. Yo, con el dolor de todo, y la verdad no me da pena decirlo, yo no llegué con el idioma. ¿Qué? Y eso me costó mucho más trabajo que a una persona que tenía el idioma desarrollado. Ya. Sí pude llegar, pero porque mi esposa lo hablaba. Pero yo no. Entonces cuando me preguntan, ¿me puedo ir? Le digo, te puedes venir, pero mi recomendación es, ten el idioma lo mejor posible. Por lo menos ten la facilidad de comunicarte. Eso te va a abrir más puertas. Claro. Bueno, y si no, digo, obviamente te va a abrir más puertas, pero también te va a hacer, o sea, vas a llegar ya con un colchoncito, porque si llegar sin el idioma, sí. No, es muy complejo y de verdad. Yo creo que puede ser muy complicado. Sí, y de verdad, de corazón, creo que es la mejor recomendación que pueden recibir es, vienen para Canadá, si escogieron ya una provincia que hable inglés, porfa, empiecen a estudiar. Y no es que agarré un cursito de 1 hora por día durante una semana y ya creo que entendí. No, háganlo eficientemente. O sea, dediquen en el tiempo. Totalmente. Si van para la parte francesa, tómenlo en francés. serio. Exacto. Tómenlo en serio. Es como si fueran, van a venir a estudiar, estudien el idioma. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Tú teniendo aquí, pues relativamente poco tiempo, digo, yo te lo digo porque 4 años es relativamente poco tiempo. ¿Qué piensas tú de todo ese runruneo, de todo ese rumoreo que entre amigos, entre conocidos, entre colegas, qué sé yo, que se dice que es imposible comprar una vivienda acá, que es imposible hacerte de una casa, que los pagos ¿cómo se llama? Del pago mensual de la hipoteca son carísimos, impagables, todo eso. ¿Qué piensas tú? Ok, una pregunta bastante interesante y quizás no es mi campo de especialidad, pero así como lo dijiste, sí, en nuestro mundo, en nuestro ambiente, ¿qué es lo que realmente escuchamos? Sí, efectivamente, para mí desde mi punto de vista comprar una casa sería ahora mismo imposible por los costos, pero estoy basándome en la información de muchos de mis clientes que están recién llegando, muchos de mis amigos que tienen 2 años o menos que quizás yo, o que llegaron conmigo, pero ninguno hemos hecho la tarea realmente hablando de cómo es comprar una casa. Ya. Más bien te devuelvo yo la pregunta, entonces este es tu campo profesional. Mi punto de vista es que es costosísimo. Okay. Hazme cambiar de opinión hoy. Ya me pusiste, o sea, yo soy la que traes. No, bueno, es que te entiendo completamente, por eso justo te aventaba la pregunta de alguna manera, digo, en el buen sentido de la palabra, no acá de órale, sino es que eso es una de las primeras cosas con las que yo me topo.
Y por esas cosas, por ese ronroneo o por ese rumores o mala información es que la gente no se acerca. Yo creo que es primera instancia el error más grande, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Al final del día, cuando uno viene llegando, obviamente vienes con los números en pesos o en lo que sea. Entonces llegas acá y pues te da el mini infarto al ver que los precios son significativamente distintos. Pero bien lo decían por ahí, ganas en dólares, pagas en dólares. Entonces también tiene mucho que ver con esa situación, lo que veníamos platicando hace ratito. No es que yo te quiera hacer cambiar de opinión, o sea, ese realmente no es mi trabajo es darle información a la gente para que ellos tomen buenas decisiones. Una de las preguntas que precisamente te iba a hacer eventualmente, pero que igual la podemos ahorita platicar, es, la gente dice, es que no, la primer cosita que me dicen es que Liliana, no quiero que me quede un pago mensual súper alto que no lo pueda pagar. Okay. O sea, de cajón, eso ni va a pasar, ¿no? Okay. Porque el banco no te va a prestar, no te puede prestar más de lo que tú humanamente posible le presentes que puedes pagar, ¿no? Okay, porque todo va tabulado a tu ingreso, ¿sabes? O sea, no te va a prestar, más bien, no te va a poder poner en una hipoteca que el pago mensual sea de $10,000 cuando tú le estás enseñando que ganas $3,000 al mes. O sea, no tiene sentido. Okay. Todo va basado en radios. Entonces, basado en eso es que ellos van a tabular sabiendo que tú tienes que salir a comer, que tú tienes que salir a pasearte, que tú tienes que ir a visitar a la familia a otro país, muy probablemente. Digo, Canadá es un país de inmigrantes. Que tú tienes que vestir, que tú tienes que echar gasolina, que tú tienes que X, Y o Z. Okay. Entonces, todo va a basar, después de que ellos tabulan que todos esos gastos que tú normalmente, como cualquier otro mortal, vas a tener, entonces dejan un promedio donde tú sí lo puedes alocar a una hipoteca. Okay. ¿No? Entonces, aquellos miedos que pudiese tener la gente de que está impagable una hipoteca, pues nada que ver. O sea, de entrada los intereses acá son muchísimo más bajos que los que son en nuestros países. Digo, no sé en Colombia, pero en México oscilan... No hablemos de pesadillas. Es lo que te digo. En México oscilan entre el 11 y el 13% en un buen año. Entonces, da el año 10 y tú todavía no le pegas ni un centavo al capital. Aquí ahorita andan como en 4%, ponle. Okay. Entonces tú desde el primer pago ya le andas pegando, a lo mejor el 50% se está yendo a capital, más o menos, ¿no? Okay, necesitaría yo tener cifras más concretas. Entonces, empezando por ahí, digo, podemos hablar infinitamente 3-4 horas de este tema, pero es que volvemos a lo mismo, las bases no están ahí, ¿no? Okay. Y obviamente, como bien lo decías tú, cuando todavía no tienes la residencia, cuando apenas estás empezando, es que llegando, pues obviamente apenas si se están incorporando al sistema, todavía no, pues no sería ni siquiera lógico. Y esas son las mejores fuentes de información para los migrantes, los que estamos llegando, que no tenemos esa información. Por eso te digo, o sea, sí puedo cambiar de opinión, claro. Con esta información que me acabas de decir, pues se va a facilitar un poco más el proceso. Totalmente. Ahora, no sé si cabe mencionar o cabe preguntarte a ti, aprovechando que estamos hablando del tema, es, ok, realísticamente, si yo fuera a buscar una casa aquí en Vancouver, ajá, me imagino que es más fácil encontrarlo en las ciudades cerca a Vancouver y no precisamente aquí en el centro. Pues todo depende de tu estilo de vida. Es que esa es otra, ¿no? Bueno, en primera necesitas tener un presupuesto. Ok. Definitivamente, porque pues no vamos a ir a buscar algo que sea o mucho menos de tu presupuesto o mucho más de tu presupuesto. Pero también tiene mucho que ver cuál es tu estilo de vida. ¿Qué tal que a ti te gusta mucho salir a caminar al bosque? Okay. ¿Qué tal que más bien te gusta más la fiesta? Okay. O que simplemente te encanta salir a comer. O sea, tú no cocinas, quieres todo el día comer, entonces pues vas a necesitar que tener literalmente a la puerta, o sea, o a la vuelta de la esquina, tanto un restaurante, o sea, varios restaurantes como un... O la disco. Exacto. Ahora sí que todo va a depender. Bueno, tú ya tienes 2 hijos que están más grandes. A lo mejor alguien más tiene
no sé, niños chiquititos en primaria que necesitan más, o sea, su prioridad ahorita es tener una escuela cerquita, que es una escuela buena. Completamente. Es que es un montón de cosas, por eso es bien interesante escucharte y bien refrescante, porque bueno, yo me regreso un poquito a mis inicios también, de cuáles eran como lo que decías tú, los dolores, los miedos, las preocupaciones que uno tiene cuando recién viene llegando, porque siguen siendo válidas, pero lo que decías tú también es que es súper importante. Uno tiene que pues echarle ganas y quitarse un montón de prejuicios con los que llegamos de nuestros países, ¿sí o no? Sí, completamente. Ya veo que es bastante diferente la situación de aquí con la situación en nuestros países. O sea, totalmente. Tenemos que cambiar el chip incluso hasta en eso. Para buscar casa tenemos que saber cómo funciona el sistema aquí. Totalmente, totalmente. O sea, qué buena plática, Álvaro. Mil gracias de veras, mil gracias, porque ha sido un verdadero placer el escuchar, como te repito, remontarme a mis inicios, saber que siguen siendo las mismas preguntas, las mismas inquietudes que tenemos todos los migrantes. No cabe duda que hoy más que nunca es súper importante acercarse a los expertos, a la gente que tiene la información, porque entiendo que tu amigo o tu primo o tu socio o tu colega tiene las mejores intenciones con darte la información o darte lo que ellos piensan, decirte su opinión o la información que ellos vieron en TikTok. Mas, sin embargo, no quiere decir que sea la información correcta. Desafortunadamente. Entonces, no se trata de que pues, te vayas a pelear con medio mundo porque no te informó bien, No. pero sí que si tú y en tus manos está ir a buscar las herramientas que sí te van a ayudar para tu caso en específico, vayas ya. O sea, independientemente de que sea en real estate, en migración, en lo que quieras, gustes y mandes, aplica la misma fórmula. Acércate a quien sí te va a dar la información correcta, a quien sí te va a apoyar, Claro. porque si no, o sea, la carretera se te va a desviar. Querías llegar a no sé dónde y resulta que terminaste en donde no querías precisamente. No. Ese es el riesgo. No, Lili, la verdad más bien gracias a ti por compartir el espacio. Me gusta que compartimos eso mismo de poder darle la información a las personas que realmente lo necesitan y que sí están interesados en hacer las cosas bien. Totalmente. No hay que buscar atajos aquí. La información real existe. El tema es que no, yo quiero evitarme cruzar por aquí. El camino fácil. ¿Para qué lo vas a hacer si en realidad lo que quizás vas es a complicar más tu situación? En vez de poder tener la casa de mis sueños, voy a tener una pesadilla. Exacto. Que nunca voy a lograr mi objetivo. Totalmente. Lo mismo que pasa en nuestra industria. Totalmente. O quiero migrar o quiero estar aquí ya con mis papeles y todo, pero me voy donde el vecino a ver cómo lo hizo y cómo lo logró. Y cómo me sale más económico, más fácil y en menos tiempo. Y al final, por experiencia, eso es indicativo que les va a salir o más tiempo, lo que le va a representar más costo también. Exactamente, totalmente de acuerdo. Mil gracias, Álvaro. Bien. Dales 3 recomendaciones a las personas que nos están escuchando antes de llegar acá. ¿Qué harías tú? ¿Cuáles son tus mejores 3 consejos que les darías a ellos? Va a estar bien difícil resumirlo en 3, pero lo primero es que analicen bien sus opciones para poder migrar. Lo segundo es que busquen la información de las mejores fuentes y lo más confiablemente posible que puedan tener. Y lo tercero es que cambien esa mentalidad y que se avienten aquí, pero que vengan decididos a trabajar fuerte por su objetivo. Totalmente. Qué bonito, ¿no? Estuvo buenísimo. Mil gracias de nuevo. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Esperamos que la hayan disfrutado como la gozamos también. Esperen el siguiente capítulo que va a estar igual de bueno. Mil gracias de nuevo, Álvaro. Gracias a ustedes. De verdad que fue un verdadero placer. Y bueno, mi nombre, como siempre, Liliana Marlén, tu Realtor, y nos vemos en la próxima.